Autoridades agrarias y ejidales. Buen día, jóvenes. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta para estimular la reflexión. ¿Alguna vez han escuchado a sus padres o abuelos o incluso a sus vecinos hablar de el ejido, de las tierras comunales o de algún problema relacionado con terrenos en la comunidad? Si la respuesta es sí, entonces de lo que vamos a hablar en este video les va a interesar mucho. Y si la respuesta es no, pues también, porque este tema los va a ayudar a entender cómo funciona una parte muy importante de la vida en México, el derecho a la tierra. El tema de nuestro video de hoy es las autoridades agrarias y ejidales en México. Vamos a conocer quiénes son, qué hacen y por qué su trabajo es fundamental para que haya justicia en el campo mexicano. Bien, empecemos desde el principio. Para entender qué es una autoridad agraria, primero tenemos que entender qué es una autoridad en términos generales. Una autoridad es una persona u organismo que tiene el poder legalmente reconocido para ejercer una función pública. Esto significa que puede tomar decisiones, dictar resoluciones y, si alguien no las cumple, tiene la facultad de hacerlas cumplir, incluso de manera forzosa. En pocas palabras, su palabra tiene respaldo legal. Ahora, cuando hablamos de autoridades agrarias, nos referimos específicamente a aquellas que tienen la responsabilidad de aplicar la ley en todo lo relacionado con la tierra. ¿Quién tiene derecho sobre ella? ¿Cómo se usa? ¿Qué pasa cuando hay un conflicto? ¿Y cómo se resuelve? Pero, ¿por qué fue necesario crear estas autoridades? Y para responder eso, necesitamos dar un pequeño salto en el tiempo. Aquí viene el primer dato curioso que quiero compartirles. Hacia el año 1910, antes del estallido de la Revolución Mexicana, se calcula que aproximadamente el 97% de toda la tierra cultivable en México estaba en manos de apenas unas 1000 familias. Sí, jóvenes, escucharon bien. El 97% de la tierra en manos de 1000 familias, mientras que el resto del país, millones de personas, trabajaba esas tierras sin ser dueñas de nada. Esas familias poderosas eran conocidas como los hacendados y el sistema que generaron se llama latifundismo, que básicamente significa la concentración excesiva de tierras en muy pocas manos. ¿Se imaginan lo injusto que era eso? Trabajar toda la vida en una tierra que nunca va a ser tuya, sin derechos, sin voz. Esa enorme desigualdad fue precisamente una de las causas más profundas de la Revolución Mexicana. Y de ahí nació la necesidad de una reforma agraria, un proceso para redistribuir la tierra y devolverle a las comunidades lo que por justicia les correspondía. Fue a partir de esa reforma que empezaron a crearse instituciones especializadas para proteger esos derechos. Y eso nos lleva directamente a nuestro siguiente apartado. Una de las instituciones más importantes en materia agraria son los tribunales agrarios. Estos fueron creados oficialmente el 26 de febrero de 1992, cuando se publicó su ley orgánica en el Diario Oficial de la Federación. Permítanme explicarles qué son con una comparación sencilla. Así como existen jueces y tribunales para resolver conflictos entre personas, por ejemplo, cuando alguien roba o cuando hay un divorcio, también existen jueces y tribunales especializados únicamente en conflictos relacionados con la tierra.
Esos son los tribunales agrarios. Son órganos federales, lo que significa que dependen del gobierno federal y tienen autoridad en todo el territorio nacional. Tienen plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos. Es decir, sus decisiones son independientes y tienen fuerza legal. Su misión es administrar justicia agraria en todo México. Ahora bien, estos tribunales se dividen en dos tipos y es importante que conozcan ambos. El Tribunal Superior Agrario es el primero. Piénsenlo como la cabeza del sistema. Tiene su sede en la Ciudad de México y está integrado por 5 magistrados numerarios, que son los jueces especializados en derecho agrario que conforman este tribunal. Uno de ellos es elegido como presidente por los propios magistrados. ¿Y qué hace este tribunal? Entre sus funciones más importantes están las siguientes. Fija el número y los límites territoriales de los distritos en que se divide el país para efectos agrarios. Establece cuántos tribunales unitarios debe haber en cada distrito y dónde deben estar. Elige a su propio presidente. Resuelve los conflictos de competencia entre los tribunales unitarios, es decir, cuando dos tribunales discuten cuál de ellos debe atender un caso, y revisa los recursos de revisión que son como las apelaciones cuando alguien no está de acuerdo con una sentencia de un tribunal inferior. También tiene atribuciones administrativas importantes, como aprobar el presupuesto, nombrar a secretarios y actuarios y atender denuncias contra miembros de los tribunales agrarios. Los tribunales unitarios agrarios son el segundo tipo. Estos están distribuidos en distintas regiones del país y son los que atienden directamente los casos concretos. Cada uno está a cargo de un magistrado numerario, designado por el Tribunal Superior. Voy a hacerles otra pregunta para que reflexionen. ¿Qué creen que pasa cuando dos comunidades no se ponen de acuerdo sobre dónde termina la tierra de una y dónde empieza la de otra? O cuando alguien reclama que le quitaron sus tierras de manera injusta. ¿Quién resuelve eso? Exacto, los tribunales unitarios agrarios. Ellos son los competentes para conocer casos como conflictos por límites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal, solicitudes de restitución de tierras, bosques o aguas que hayan sido arrebatados de manera injusta, disputas entre ejidatarios, comuneros o vecinos dentro de un mismo ejido, casos donde se cuestiona una decisión tomada por alguna autoridad agraria, conflictos sobre herencia de derechos ejidales o comunales y muchos otros asuntos que establece la ley agraria. Como pueden ver, el trabajo de estos tribunales es enorme y muy variado. Son, en pocas palabras, los guardianes de la justicia en el campo. Ahora pasemos a hablar de una de las figuras más características del campo mexicano, el ejido. ¿Qué es un ejido? En términos legales, es una persona moral con personalidad jurídica y patrimonio propio. Sé que eso suena complicado, así que déjenme explicarlo con palabras más simples. Una persona moral es básicamente una organización, como una empresa o una asociación, que ante la ley tiene derechos y obligaciones, igual que una persona física. En este caso, el ejido es una organización formada por un grupo de personas que son propietarias de las tierras que les fueron dotadas, es decir, asignadas o que adquirieron por algún otro medio legal. Piénsenlo así. Imaginen que en su comunidad existe un terreno grande que pertenece a todos los habitantes de manera colectiva. Entre todos deciden cómo usarlo, cómo dividirlo, cómo aprovecharlo
y quién puede formar parte del grupo. Eso, jóvenes, en esencia, es un ejido. ¿Quiénes forman el ejido? Dentro de un ejido hay diferentes tipos de personas. Vamos a conocer las más importantes. Los ejidatarios son hombres y mujeres mexicanos, mayores de edad o de cualquier edad si tienen familia a su cargo, o son herederos de un ejidatario que son titulares de derechos ejidales. Son, por así decirlo, los miembros plenos del ejido con derechos y responsabilidades reconocidos legalmente. Los avecindados son mexicanos mayores de edad que han vivido durante un año o más en las tierras del ejido y han sido reconocidos como tales por la Asamblea Ejidal o por un tribunal agrario. No tienen todos los derechos de un ejidatario, pero sí tienen un reconocimiento legal dentro de la comunidad. Y aquí viene algo que quiero que noten. La ley reconoce explícitamente tanto a hombres como a mujeres como ejidatarios. Eso no siempre fue así, y es un avance importante en términos de igualdad de derechos en el campo. Según el artículo 21 de la Ley Agraria, los ejidos se organizan a través de tres órganos principales, y quiero que los recuerden bien porque son fundamentales. El primero es la asamblea. Es la reunión de todos los ejidatarios y representa la máxima autoridad dentro del ejido. Aquí se toman las decisiones más importantes, como explotar la tierra, como repartir los beneficios, como admitir nuevos miembros. La asamblea es la voz de todos, nadie decide por encima de ella. El segundo es el comisariado ejidal. Este órgano es el representante del ejido hacia afuera, ante las autoridades, ante otras instituciones, ante terceros. Vendría siendo, si me permiten una comparación, algo parecido al presidente de una organización o de un municipio, pero dentro del ejido. El tercero es el Consejo de Vigilancia. Como su nombre lo indica, este órgano se encarga de supervisar que todo funcione correctamente, que las decisiones de la Asamblea se cumplan y que el comisariado actúe con transparencia y responsabilidad. Cada ejido funciona con base en su propio reglamento interno, que debe inscribirse en el Registro Agrario Nacional, conocido como el RAM. Este reglamento establece las bases generales de organización del ejido, los requisitos para admitir nuevos ejidatarios, las reglas para el uso de las tierras comunes y todo aquello que cada ejido considere necesario para su buen funcionamiento. Lo importante aquí es que cada ejido tiene cierta autonomía para organizarse, pero siempre dentro del marco que establece la ley agraria. No pueden hacer lo que quieran, pero sí tienen libertad para adaptar sus reglas a su realidad particular. Muy bien, jóvenes, ya hemos llegado al final de nuestro video y antes de cerrar quiero que hagamos un repaso rápido de lo más importante. Aprendimos que en México existen autoridades agrarias creadas específicamente para proteger los derechos relacionados con la tierra. La principal de ellas es el Tribunal Agrario, dividido en el Tribunal Superior Agrario, que funciona como la máxima instancia a nivel nacional, y los tribunales unitarios agrarios, que atienden los conflictos concretos en cada región del país. Conocimos también la figura del ejido, una forma de organización colectiva de la tierra, integrada por ejidatarios y avecindados, que se gobierna a través de su asamblea, su comisariado ejidal y su consejo de vigilancia, y que opera con base en su propio reglamento interno registrado ante el RAM. Y recordamos ese dato histórico que nos habla de dónde venimos, la enorme injusticia que existía antes de la revolución, cuando el 97% de la tierra estaba en manos de unos pocos, y que fue la razón por la cual México necesitaba y construyó todo un sistema legal para proteger el derecho a la tierra.
Quiero cerrar con una reflexión. Vivimos en un país donde millones de personas dependen de la tierra para vivir, para trabajar y para mantener su identidad cultural. Conocer las instituciones que protegen esos derechos no es un asunto menor, es parte de entender quiénes somos como sociedad y qué herramientas tenemos para defendernos cuando algo no es justo. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Les recuerdo que se pueden suscribir al canal. No les cuesta nada, no les cobran y no les quita mucho de su tiempo. Denle al botoncito de me gusta, dejen su comentario y compartan el video. Saludos.